Buenas noches, mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero. Le voy a platicar un poquito de termodinámica, en particular de ecuaciones de estado. Y el día de hoy sería de la ecuación de Schwabe-Redlich-Kwon. Bien, pues tenemos que la ecuación, digamos, más sencilla para representar el estado de un gas es la ecuación del gas ideal. Entonces, nosotros sabemos que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura, ¿no? Entonces, a partir de ahí, podemos hacer diversos cálculos, diversas aproximaciones para poder calcular para poder calcular y conocer el comportamiento de los gases, ¿no? Actualmente existen otro tipo de ecuaciones de estado, que son las cúbicas, que son viriales, como Benedict-Rubin, las cúbicas son como la de Van der Waals, y algunas nuevas que salen en función de interacciones moleculares, que son un poquito más complejas, donde se toman en cuenta ya los radios moleculares, el momento dipolar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, dentro de las virales tenemos Benedict Rubin, Betty Grishman y Lee Kesler, ¿no? De las cuales les platicaré después, ¿no? Dentro de las cúbicas tenemos la ecuación de Suave, Redlich-Kwon, que es la que les voy a platicar el día de hoy, la ecuación de Penn-Robinson, la de Patel-Teja, entre otras, ¿no? Que se han propuesto. Y son del tipo Van der Waals y usualmente son cúbicos. Hay algunas que no son cúbicas, pero también tienen los mismos términos de uno de repulsión y uno de atracción, como la de Carnahan-Starling, el modelo Bragg y una de Suave que es cuártica. Ajá. Y algunas que ya tienen, como les decía, pues bases moleculares, ¿no? Como es PCSAF, como es la de Perturber-Hardsheim-Steel. Entonces, estas ya tienen que ver con otro tipo de suposiciones muy diferentes a las ecuaciones cúbicas de estado. Las ecuaciones cúbicas de estado han tenido mucho éxito porque son relativamente fáciles de implementar y su exactitud es verdaderamente aceptable, ¿no? Tanto en procesos como en laboratorios. Bien, saltando un poquito a otro tema que es muy relacionado, pues lo voy a relacionar obviamente con las ecuaciones de estado. Tenemos el teorema de los estados correspondientes definido por Van der Waals en 1873 para dos parámetros, que nos dice que todos los fluidos, cuando se les compara la misma temperatura y presión reducida, tienen aproximadamente el mismo factor de compresibilidad y se desvían del comportamiento del gas ideal de forma semejante, ¿no? Entonces, como podemos ver, este, digamos en esta gráfica de Internet, estos son los valores experimentales y es la presión reducida contra el factor de compresibilidad a diversas temperaturas reducidas, ¿no? Entonces, como podemos ver, digamos, ¿cómo decirlo? Este comportamiento es bastante complejo, pero se dan cuenta, todos estos responden a datos experimentales, por ejemplo, metano, etileno, etano, etcétera. Y se dan cuenta, pues, el de la desviación del comportamiento o el comportamiento que tienen es muy similar entre ellos cuando se les compara la misma presión y temperatura reducidas, ¿no? Entonces, de esta forma, este factor de compresibilidad se desvía de forma similar. Recuerden que la presión reducida, por ejemplo, es la presión de operación entre la presión crítica del compuesto. Y la temperatura reducida es la temperatura del sistema entre la temperatura crítica de la sustancia. Entonces, estas en términos generales se pueden aplicar a todos los gases. Sin embargo, se encontró que aún así no tenían la exactitud requerida, ¿no? Entonces se definió dentro de todas las parámetros que encontraron el factor acéntrico. Este factor acéntrico fue sugerido por el científico Kenneth Pitzer, que vivió de 1914 a 1997. Entonces este tercer parámetro se denomina factor acéntrico, ¿no? Y su definición formal es que el logaritmo de la presión reducida perdón, es igual a uno menos el logaritmo de la presión reducida de vapor a una temperatura reducida de 0,7. Ujú. Entonces, en este punto, todos los gases se desviaban de forma similar o coincidían, ¿no? Por ejemplo, aquí viene el logaritmo de
la presión de vapor del argón, del criptón, del xenón, que son gases nobles, y eso se toma como referencia como uno. Ujú. Por eso la fórmula es uno menos el logaritmo de la presión reducida de vapor evaluada a 0,7 de temperatura reducida, dado que cuando graficaron esta presión reducida contra el inverso de la temperatura reducida, notaron que los gases como el argón, el criptón y el xenón tenían el mismo tipo de desviación, el mismo tipo de comportamiento, y cualquier otro gas, digamos, tenía una desviación, ¿no? Y esta desviación, pues se tomó como la desviación con respecto a estos gases, ¿no? A una temperatura reducida de 0,7, ¿no? Entonces, basados en pues sería como el teorema de estados correspondiente para tres parámetros, ¿no? Y sería todos los fluidos, se les compara la misma temperatura, presión reducida y factor acéntrico, tienen el mismo factor de compresibilidad y se debían del gas ideal de forma semejante. Es decir, se introduciría como un teorema adicionando el factor acéntrico, ¿no? Entonces, el factor acéntrico formalmente es ese parámetro. Está muy relacionado o lo relacionan estos científicos como Kenneth Pitzer con la esfericidad de una molécula, ¿sale? Ya sea que, por ejemplo, tenemos el argón y el neón, por ejemplo, que son gases nobles, que se asume que todos sus orbitales están completos, ¿no? Entonces no interaccionan y, digamos, en términos, ¿cómo decirlo? Como en términos moleculares se asume que estas son esféricas, ¿no? En términos más bien termodinámicos, ¿no? Entonces sabemos que muchas moléculas pues no tienen este tipo de esfericidad, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tienen, por ejemplo, los hidrocarburos, tienen cadenas de hidrocarburos que obviamente ya no hacen que la molécula sea esférica. O bien, por ejemplo, en estos casos donde tenemos una acetona que tiene interacción molecular con algún otro hidrógeno de otro compuesto, entonces el momento dipolar y además la interacción con otras moléculas ya no va a ser como las de los gases nobles que digamos solo chocan y no tienen interacción entre ellos, ¿no? Entonces, de ahí que el factor acéntrico pues se definiera como la no esfericidad de una molécula, ¿no? De una molécula no polar. Ujú. Entonces, por ejemplo, los hidrocarburos que son no polares pueden incrementar su longitud y eso aumenta pues la no esfericidad porque no serían esféricos, ¿no? Y entonces produciría un alejamiento del valor de de la presión reducida, ¿no? Apartamiento, este alejamiento del comportamiento ideal puede ser muy pequeño para moléculas pequeñas que son casi esféricas, como el oxígeno, el nitrógeno, que no son moleculares, que no son esferas, pero que tienen un diámetro molecular relativamente pequeño. Sin embargo, compuestos polares como los alcoholes, como las cetonas, incluso con el agua, pues esta desviación puede ser mayor. Y no solo se debe, digamos, a la no esfericidad de la molécula, sino que ya entran otras interacciones como dipolos-dipolos o puentes de hidrógeno. Es por esto que las ecuaciones del gasillar y las ecuaciones cúbicas, no solo las ecuaciones cúbicas, definidas para dos parámetros, pueden no funcionar al 100%. Y por eso se introducen nuevas variables como factor acéntrico. Aquí podemos ver una tabla que tomé del libro de Perry, del manual del ingeniero químico, donde pues ya está tabulado. Ujú. Lo ponen aquí, frente, Perry, manual del ingeniero químico. Entonces, copia esta tablita y entonces aquí podemos ver que pues ya tenemos el peso molecular, el factor acéntrico, la temperatura crítica y presión crítica, ¿no? Para diferentes compuestos. Ajá, entonces este factor acéntrico pues ya está calculado y tabulado. También hay técnicas para estimarlo. Una de ellas es obviamente a partir de esta definición, ¿verdad? Pero bueno, eso no cabe en lo que lo voy a platicar el día de hoy, ¿no? Entonces,
ya definido este marco teórico donde nos damos cuenta que el teorema de estados correspondientes no es suficiente para definir o para calcular las desviaciones del gas ideal o las desviaciones del comportamiento de gases reales, pues se definió otro parámetro aparte de la presión reducida y temperatura reducida como los el factor acéntrico. Bien, de este modo tres científicos, Redlich y Kwon, de hecho ya les hablé en otro video de su ecuación de estado. Entonces, después, Giorgio Suave, que aún vive y está retirado ya del ámbito científico, propuso una modificación a la ecuación de estado de Redlich-Kwon, por eso se llama la ecuación de estado de Suave-Redlich-Kwon, y propuso esta modificación que ha tenido mucho éxito en la descripción del comportamiento de gases reales, tanto a nivel laboratorio como a nivel industrial, ¿no? Entonces tenemos nuestra ecuación del gas ideal, ujú, que digamos es la más sencilla. Aquí esta B que yo estoy poniendo acá es la división, o te lo explico, de la definición del volumen molar, ¿no? Entonces aquí yo lo que hago es que el volumen molar, esta B minúscula es igual a el volumen total del sistema entre el número de moles, ¿no? Y esta definición la utilizo como volumen molar, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues estoy formulando, ujú, porque está dividido entre el número de moles, ¿no? De ahí estoy formulándola para que ya sea P igual a RT sobre B, que esta es la ecuación del gas ideal. Luego, como les mencioné en otro video, está la ecuación del Van der Waals, donde tenemos un término repulsivo y un término atractivo en nuestra ecuación. Posteriormente tenemos una modificación de Redlich-Kwon, donde la constante A, debido a las atracciones moleculares, se divide entre la raíz cuadrada de la temperatura. Pues posteriormente lo que hizo este Suave, que fue que esta ecuación de Redlich-Kwon, la constante la hizo función de la temperatura, y en particular de la temperatura reducida. Entonces, si recordamos en el caso de Redlich-Kwon, pues estos parámetros los obtuve a partir de la evaluación del punto de inflexión en los puntos críticos, ¿no? Entonces, Redlich toma el mismo concepto, solamente que en lugar de ser la temperatura crítica, la 2.5, introduce este factor alfa, donde este factor alfa va a ser función de la temperatura reducida y del factor acéntrico, ¿sí? Como lo tengo aquí abajo. Ujú, ¿ya? ¿Sí? Entonces, esa alfa ya es una función de la temperatura reducida del factor acéntrico. El término B se queda igual. De hecho, aquí las constantes son las mismas. Solamente esta es una diferencia y es 1 más m por 1 menos la raíz cuadrada de la temperatura reducida al cuadrado. Esta funcionalidad pues la encontró él y no voy a entrar en detalles de cómo fue el que lo hizo. Está en el artículo de George Suave, donde él explica cómo hizo este ajuste, ¿no? Entonces, eh, bueno, entonces ya a partir de esto, pues esta M ya la tiene una correlación de que es 0.48, 1.574 y 0.176. Y entonces a partir de eso, él ya, ya tenemos todos los datos para poder, digamos, hacer los cálculos, ¿no? Entonces, déjenme ver si tengo el artículo original. Bueno, si no lo pueden buscar en internet, el artículo de la ecuación de Suave. Oh, ok, aquí está. Entonces, aquí en este artículo, con constantes de equilibrio de la ecuación modificada de Rayleigh-Kwon, Giorgio Suave es que hace esta modificación, ¿no? Entonces, lo pueden ustedes conseguir y ahí verían los cálculos que él hace y cómo hace lo del factor acéntrico. Se dan cuenta, la ecuación se propuso en 1972, ¿ok?
Entonces, a partir de ahí, bueno, ya podemos hacer, todavía no podemos hacer algunos cálculos. Pues, por ejemplo, tenemos nuestra ecuación y para que sea cúbica voy a hacer el procedimiento para que ustedes vean cómo puedo pasar esta ecuación a una ecuación cúbica, ¿no? Ajá, en el volumen, porque se llama así. Entonces tenemos B menos B menos A sobre D por D más B. ¿Sí? Ujú. Entonces, esta sería nuestra presión, ¿verdad? Pues tenemos P, que es la presión total, igual a todo esto, ¿no? Entonces, para hacer la cúbica vamos a multiplicar por los denominadores. Entonces, vamos a ver. Entonces, si está, esto lo vamos a multiplicar, entonces esto quedaría multiplicando en términos de presión. Ujú, por este denominador. Y lo tendría que multiplicar aquí también para que no se altere mi ecuación. ¿Ok? Y lo mismo voy a hacer con este denominador, ¿no? Ujú, lo voy a multiplicar en esta parte y en esta parte. ¿Ok? Y dado que este está sumando, pasaría restando, ¿no? Que sería negativo. Y si este está restando, pasa sumando, sería positivo, ¿no? ¿Ok? Y esto sería igual con cero. ¿Ok? Entonces me da esta ecuación, lo cual yo le puedo decir que la expanda, ajá, para que tenga yo la ecuación ya expandida. Aquí un error. Ujú. Y luego le puedo decir que me factorice, ujú, en función, esta ecuación que obtuve, en función del volumen, ¿no? Ujú. Y esta ecuación la puedo dividir entre la presión. ¿Ok? Ponerle expand, ok, calcula y otra vez color. Que me factorice con respecto del volumen. ¿Ok? Ajá. Y ya tengo mi ecuación cúbica en función del volumen, ¿no? ¿Ok? Ujú. Pues me va a quedar volumen al cubo, ¿no? Por eso es cúbica. Pues tenemos D al cubo menos R por T entre la presión por el volumen al cuadrado, ¿no? Vamos a ver, pues sería volumen al cuadrado, ¿ok? Y sería más, ujú, sería la constante A sobre la presión menos B cuadrada, la constante, ujú, B cuadrada, ajá. Vamos a poner menos RT sobre la presión por B, menos B cuadrada. Todo esto multiplicado por B, menos A por B sobre la presión. ¿Sale? Entonces, esta es mi ecuación cúbica de estado de Redlich-Form, por eso se denominan ecuaciones cúbicas, porque son cúbicas en función del volumen. Entonces tenemos el término de B al cubo, el término de B al cuadrado, ujú, un término de B y un término sin potencia. ¿Ok? ¿Ok?
Entonces de aquí podemos tener tres raíces, ¿no? Una que sea real y dos imaginarias. Las imaginarias no tienen sentido físico. Y en algunas aplicaciones, cuando está por debajo de la presión y temperatura crítica, la mayor será de vapor y la menor será de líquido. Esto se puede resolver con el algoritmo de Cardano. ¿Ok? Entonces, después les platicaré de este algoritmo de Cardano para obtener las raíces cúbicas de forma analítica, ¿sí? ¿Ok? De Cardano. Entonces, lo voy a hacer después las soluciones, pero le vamos a ver un ejemplo. Perdón. Dice estimar el volumen molar y factor de compresibilidad para propano a 100 grados centígrados y 10 bar. Usando la ecuación de gas ideal, la ecuación de Van der Waals y la ecuación de Swabel-Redlich-Kwon. ¿Ok? Entonces tengo que aquí para el propano, pues ya tengo estos datos del factor acéntrico, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a ver. Déjame ver si cálculo las propiedades. Eh, a ver. Estoy buscando dónde tenía yo digamos, para calcular este volumen, en función, este volumen en función de, digamos, las tablas de vapor. Entonces, déjenme ver un poquito en internet dónde estaban para poder hacerlo en línea, ¿no? Entonces, estos son- bueno, después lo voy a hacer, primero lo voy a hacer para el gas ideal. Pues tengo que R es, está aquí. Ujú. Mi temperatura, que es 100 grados centígrados, sería 373 Kelvin. Ujú. Entre 10 bar, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto nos sale. Pero punto, bueno, voy a poner el valor de R, que es igual a 0.083.145. Mi temperatura, que es 373 Kelvin. Ujú. Y mi presión de operación, que es 10. ¿Ok? Entonces, para poder calcular el volumen, lo que voy a hacer es hacer la operación. Sería R por T entre la presión. Me sale 3.52 metros cúbicos sobre kilomol. ¿Ok? No voy a hacer el análisis dimensional, pero lo pueden hacer en sus casas. ¿Ok? Entonces, para la siguiente, vamos a haredlich con la ecuación de Redlich-Kwon, perdón, con la ecuación de Van der Waals. Y entonces, bueno, aquí vamos a ver que la presión crítica es cuánto del propano es de 42.48 bar. Ujú. Y la temperatura crítica es 369.8 Kelvin. Y mi factor acéntrico
viene siendo 0,152. No lo voy a usar, pero en posteriores cálculos sí, ¿no? Entonces, mi primera ecuación me dice que A es igual, voy a poner A1 a 27 entre 64 por R al cuadrado por R al cuadrado, lo calculas así, entre la presión crítica, ujú, por mi temperatura crítica al cuadrado, ¿sí? Entonces me sale el valor de 9,38. ¿Sí? Y para el caso de B, voy a poner B1, dos puntos igual, sería un octavo, ujú, por R por T entre la presión crítica. ¿Ok? Y me sale 0,0901. ¿Ok? Y aquí tengo mi fórmula para la ecuación de Van der Waals. ¿Ok? Pues ya nada más me queda sustituir mis valores. Entonces vamos a ver. B, que es 0,09, sería este de acá, ¿no? Ujú. Mi valor de R, que ya lo tengo acá, sería este. Ujú. Por la temperatura, que es 373,15, entre la presión, que es 10 bar. Ajá. Luego sería el valor de A, que es 9,38, entre mi presión, que es 10, más la multiplicación de A por B, que es 9,38 por 0,0947. ¿Ok? Ujú. Entonces, esto lo voy a programar aquí en mi programa para que podamos ver cómo se calcula. Entonces, tenemos una ecuación que sería d al cubo menos d más r por t entre mi presión, ujú, le puse D1, ujú, por el volumen al cuadrado, ¿ok? Más la constante A sobre la presión total por B, menos A por B entre la presión, ¿ok? Y tengo estos valores. Pues aquí es A1 y B1, ¿no? Y esto es igual con cero, ¿ok? Y ahí están mis valores de mis constantes. Entonces ya nada más le voy a resolver esta ecuación y me da dos raíces o dos imaginarias y una real. Entonces voy a usar solamente la ecuación real. Y me sale 2,87 para la ecuación de Van der Waals. Para el volumen, noten que es diferente al que se obtuvo previamente de 3,102. ¿Ok? Entonces, este es mi volumen para Van der Waals y vamos a calcular el volumen ahora para la ecuación de Redlich-Kwon. ¿Ok? Entonces, nuevamente voy a calcular mis variables, perdón, mis constantes. Vamos a ver dónde lo puse. Ok, aquí está. Ujú. Entonces, tengo que calcular primero mi valor de M. M va a ser igual a 0,48 más 1,574 por el factor acéntrico menos 0,174 por el factor acéntrico al cuadrado. ¿Ok? Y me sale 0,0715. ¿Ok? Ujú. Entonces, vamos a ver esto en mi factor acéntrico. Y lo que hice fue sustituirlo acá y en el otro que está al cuadrado. ¿Ok?
A ver, aquí. Ujú, ahí está. Y luego lo vamos a escribir en la fórmula para alfa, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos que necesitamos la temperatura reducida. La temperatura reducida sería igual a la temperatura de operación entre la temperatura fría y es 1.009. ¿Ok? Entonces, esa alfa, ujú, vamos a calcularla. ¿Dónde está? Aquí está alfa. Sí, ok. Entonces, alfa sería igual a uno más punto más el valor de n que obtuve, este sería el valor de punto 0.715, ¿no? Ujú. Nada más que todo es al cuadrado, ¿no? Entonces, uno más 715 por uno menos la temperatura, la raíz cuadrada de la temperatura reducida. ¿Sí? Sería que, ¿sí? Y todo esto elevado al cuadrado. Ujú. Vamos a ver si lo hice bien. Un segundo. Ok, sí está bien. Punto 99, creo. Ok. Y ya tengo mi valor de A. Ok, entonces ya nada más para sacar mi valor de A, multiplicaría yo todo lo que tengo aquí por esta alfa. ¿Ok? Ujú. Pues recuerden que sería esta ecuación. Entonces vamos a ver cómo me queda. Entonces lo voy a llamar A2 porque yo usé A1 y va a ser 0.42748. ¿Sí? Entonces 748 por R al cuadrado por TC al cuadrado entre TC por el valor de alfa que ya tengo calculado. Ujú, y me da 9.45. ¿Ok? Y para el caso de B es muy similar, ¿no? Entonces tenemos que B sería igual a 0.0866 por R por mi temperatura crítica entre mi presión crítica. 10.062. ¿Ok? No puse las unidades, sin embargo, ustedes pueden hacer el análisis dimensional en su casa para ver las unidades de A y B. ¿Ok? Bueno, aquí ya tengo el valor. Y ya nada más me queda sustituir en mi ecuación cúbica de estado. Entonces aquí sería en esta, poner el valor de R, ujú, que sería esto, ¿sí? Por el valor de mi temperatura, que es 373.15, entre mi presión, que es 10, y aquí sería A, que es 9.4252, ¿no? Perdón, 45.52 entre 10. Ujú. Y sería el valor de B al cuadrado, que es 0.06268, menos el valor de R por mi temperatura, que es 373.15, entre 10, por el valor de B, que es 0.06268. Y por último, mis valores de A y B multiplicados, estos que están acá, sería este por este de acá.
Ok, pues vamos a ver cuánto nos sale la ecuación. Pues tenemos que nuestra ecuación sería de cúbica, ujú, menos el valor de R por el de la temperatura, ujú, entre el valor de la presión por el volumen molar al cuadrado, ¿ok? Luego más el valor de A sobre la presión menos B al cuadrado, ujú, menos R por T sobre P por B por B menos A por B entre la presión, ¿ok? Todo esto igual con C. Entonces vamos a ver, ajá, no es A, le puse A2, le puse B2, le puse B2, B2 y B2, ¿ok? Vamos a ver cómo nos sale. Ujú. Y le vamos a dar el comando sol para resolverlo, ¿no? Y me sale el valor de 2,84. ¿Se dan cuenta? También me salen tres raíces, ujú, para el volumen, ¿sí? Y la única real es 2,84, ¿verdad? ¿Sí? Que sería metros cúbicos sobre mol. ¿Sí? Ujú. Metros cúbicos sobre mol. Vamos a ver los otros dos valores que obtuve, que son estos dos. Entonces el segundo es para Van der Waals y el primero es para el gas y gas, ¿no? Entonces sería sobre kilómetros, ¿no? ¿Ok? Entonces el primero es el ideal, ¿ok? El segundo es el de Van der Waals, ujú, y el tercero es el de suave Rayleigh Square. Ujú. Lo vamos a copiar, son mis tres valores, y mi valor real, ahorita se los paso, no sé cuál es, porque sí ya lo tenía calculado, pero no encontré la página donde lo calculé, pero lo tengo en mi mejor, ¿no? Entonces, el valor obtenido de las tablas es 0,64, 0,06458 metros cúbicos sobre mol. Para pasarlo, aquí, perdón, metros cúbicos por kilogramo. Entonces, para pasarlo, pues uso el peso molecular y vamos a ver qué valor tengo. Entonces, tengo 0,6, perdón, 0,648 por 44. Entonces sale 2,84. Esto lo obtuve de las tablas de PER. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que el valor más próximo es el valor de suave Redlis con el más parecido al valor reportado en tablas. ¿Ok? Ujú. Entonces, bueno, es así como se calcula. Después lo haremos de forma analítica para que vean cómo se calculan las raíces de forma analítica con el método de Cardano, ¿sale?
Entonces, de las ecuaciones de estado, pues faltaría hablar un poquito de la Penn-Robinson, que es más utilizada todavía que Saber-Wellens-Quandt. Patel-Teja, les platicaré un poquito de las ecuaciones lineales, como Benedict-Rubin y Le Kessler, y de las interacciones moleculares. Y también faltaría la aplicación a lo que es el equilibrio vapor-líquido. Entonces, muy buenas noches, gracias por verme y que tengan buenas noches. ¿Ok?